Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Te saluda, como siempre, tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, responsable del curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar nosotros acerca de los 8 años de gobierno de este personaje de mucha controversia en la historia del Perú. Según el doctor Jorge Basadre Grothman, el mejor historiador que ha tenido nuestro Perú a lo largo de su historia, nos dice en su obra Historia de la República del Perú que a este tiempo de gobierno de Odría se le conoce con el nombre del ochenio. No te olvides, Rose, ochenio. ¿Debido a qué, profesor? Debido a los 8 años de gobierno que tuvo este personaje, Manuel Apolinario Odría, militar de carrera. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo así Odría ingresa al poder? Acuérdate la anterior clase, 1945 a 1948. Se pensó que el gobernante de ese tiempo pues gobernaría, ¿no?, el periodo establecido por la Constitución, pero no fue así. Desde el sur, en Arequipa, se inicia un movimiento de rebeldía para darle golpe nada más y nada menos a José Luis Bustamante y Riveros, gobernante con anterioridad al gobierno de Odría. El doctor, abogado en Derecho, José Luis Bustamante y Rivero, aquel que decretó la soberanía marítima del Perú en 200 millas, este personaje va a ser retirado del poder a través de la fuerza, a través de un golpe de Estado. Y luego va a ser deportado, ¿no?, al exterior de nuestro país y quedaría en el poder Manuel Apolinario Odría, simplemente el presidente Odría. A este periodo de gobierno, repito, mi apreciado estudiante, Jorge Basadre lo va a llamar el ochenio, 1948-1956, 8 años en el poder. Pero tengo que diferenciar acá dos tiempos, desde el 48 hasta el 50 y del 50 al 56. Mira, estoy partiendo en dos, Yair. Yair Rivas Yaipen, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, Estoy partiendo, bien, hijo, estoy partiendo a este tiempo, mira tú, del 48 al 50 y del 50 al 56, el mismo gobernante. ¿Pero qué pasó? Odría entró por la ventana, dándole golpe de Estado a Bustamante, ¿correcto? En el 48. Se quedó hasta el 50, pero como no se sentía cómodo, no se sentía bien, porque no había entrado por la puerta, estaba sentado en el sillón presidencial, pero no había ingresado por la puerta, sino por la ventana, a través de un golpe de Estado, convocó a elecciones. O sea, estando en el poder, Odría convoca elecciones. Y para eso era necesario crear un partido político representativo. Pues Odría en 1949-50 crearía su partido político llamado UNO. UNO, U-N-O. ¿Qué quiere decir, Oscar? Unión Nacionalista Odriísta o Unión Nacional Odriísta. UNO se llamó el partido de este personaje, Manuel Apolinario Odría. Gana las elecciones en 1950 y se queda hasta 1956. Es que en aquel tiempo, mi apreciado estudiante, Jair, Rose, Mauricio Obregón, Lorena Jesusi, en esos tiempos se gobernaba, de acuerdo a la reestructuración de la Constitución con Sánchez Cerro, se gobernaba 6 años en el gobierno. Hoy, mira tú, es 5 años un periodo de gobierno. Pero en aquel tiempo eran 6. Por eso que Odría se queda hasta el 56 y convocaría después elecciones para otra vez ver en la vida política nada más y nada menos
a Manuel Prado de Ugarteche, que repetía el plato en el gobierno. Pero acá está, este es el look, esta es la fotografía de este general Manuel Apolinario Odría. Mira tú, generalmente en los textos vamos a encontrar Manuel A. Odría. Su segundo nombre es Apolinario. Su lema en el gobierno, ¿cuál fue su lema característico? Hechos y no palabras. Acuérdate, Lorena Jesús. Hechos y no palabras, porque todo el mundo habla bonito. El político habla bien, al político se le entiende, el político convence, pero muchas veces, ¿no? Muchas veces no ejecuta, ¿qué cosa? O no hace realidad las palabras o las promesas que hace ante un público. Estamos hablando ya de una falacia de tipo ad populum, ¿no? Acuérdate que si hablamos de falacias, encontramos a la falacia ad hominem, ad misericordiam, ad baculum, ¿no? Y ad populum, ganar la popularidad de la gente. A la gente le gusta que le hablen bien, ¿no? Todo aquel que es bien tratado, caramba, pues, ¿no? Por supuesto. Mira tú, ¿cómo llega al poder este personaje Manuel Apolinario Odría? Y ahí está en el texto. El gobierno de Odría se inicia con un golpe de Estado desde Arequipa. Mira tú, 27 de octubre de 1948, llamado por el mismo Odría Revolución Restauradora. Vamos a restaurar el Perú, dijo Odría. ¿Pero qué cosa logró Odría? Que se restablezca así la oligarquía en el poder. O sea, la gente de más billete, la gente de prestigio, otra vez regresaría al poder. Odría no se apoyó al pueblo. Odría no abrazó al pueblo. Odría abrazó ¿a quiénes? A la clase de la oligarquía terrateniente y gamonal. Por esa razón, en este periodo de gobierno, mira tú, vamos a encontrar que nuestra economía va a regresar a un liberalismo favorable a las exportaciones. Otra vez el Perú va a repetir el plato de aquel tiempo de la República Aristocrática en el Perú, 1899, 1919. Otra vez vamos a favorecer a Estados Unidos en venderle todo a los Estados Unidos. O sea que la política de gobierno de este personaje llamado Manuel Apolinario Odría se va a basar en la libre exportación a través de un liberalismo completamente económico. La exportación. ¿Exportación de qué? De materias primas, porque el Perú siempre ha sido, a lo largo de su historia, un país que va a practicar actividades productivas, ¿no? Actividades primarias. Y las actividades primarias en geografía, nuestra profesora Suri nos ha enseñado que son la agricultura y la ganadería, actividades no productivas. Mira tú, después de un intento de industrialización y redistribución del ingreso durante los gobiernos anteriores a Odría, mira tú, el gobierno empezaría una era aplicando una economía liberal basada en la exportación. ¿Cuáles son los antecedentes al gobierno de este personaje? El 27 de octubre de 1948, dice Odría, a la cabeza de la guarnición en Arequipa, ¿no? De su cuartel en Arequipa, se levantó contra el gobierno constitucional de Bustamante y Rivero, denominando él mismo Revolución Restauradora. Luego de deponer y exiliar al presidente Bustamante, porque tenía que sacarlo del país, asume la presidencia un 1 de noviembre de 1948 y gobernaría, te repito, hasta 1950. Y luego convocaría a elecciones para sentirse bien. Y ahí están las fases que yo te dije hace un instante, ¿no? La división que hice en el tiempo, el ochenio. El ochenio se va a dividir en dos fases. La Junta Militar de Gobierno del 48-50 y la Presidencia de la República ya en forma constitucional desde 1950 hasta el 56. Mira, tú podría, miren señores, tenía la correa bien puesta,
tenía los pantalones bien puestos. Mira tú, él no aceptaba ninguna protesta, ningún reclamo, ninguna rebeldía por parte de grupos que siempre van a presentarse en todo gobierno, pues estos eran reprimidos, perseguidos, castigados y encarcelados. Por esa razón, dice ahí, ataque y persecución de enemigos. Odría, antes que lo ataquen, atacó y persiguió a sus enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos de Odría? A la cabeza, los apristas. ¿Liderados por quién? Por el gran maestro Víctor Raúl Ayala Torre. Por esa razón, Víctor Raúl Ayala Torre, el creador y fundador del APRA, va a tener que, ¿qué cosa? Exiliarse ¿dónde? Esconderse ¿dónde? Para que me entiendas. En la Embajada de Colombia. 5 años se va a aislar en la Embajada de Colombia cuidando su integridad. El segundo grupo que atacó Odría fue el grupo comunista. Acuérdate tú, primero fue el Partido Socialista. ¿Creado por quién? ¿Quién creó el Partido Socialista en el Perú? ¿Se recuerdan? Lorena Jesús, Anaís Caicho. ¿Se recuerdan quién creó el Partido Socialista en el Perú? Nada más y nada menos, el Amauta. ¿Y a quién lo llamaban el Amauta? Pregunta la admisión, Rivas y a José Carlos Mariátegui, ¿no? Aquel que escribió los 7 ensayos de la realidad peruana o nacional. Entonces, miren, luego de la muerte de Mariátegui, muere el Partido Socialista y aparece el Partido Comunista. Miren ustedes, aparece el Partido Comunista del Perú y luego más tarde será liderado por este monstruo llamado Abimael Guzmán Reynoso, apareciendo luego, ¿qué cosa? Sendero Luminoso, apareciendo el Partido Comunista del Perú. Miren ustedes qué tanto daño le hizo a la historia y a la población, a nuestra sociedad peruana en tiempos atrás. Una característica fue la represión y la persecución por parte de Odría a sus enemigos. Él no esperó que lo atacaran, él atacó a sus enemigos. Y una adquisición característica del gobierno de Odría va a ser la presencia y la adquisición del Rochabús, ahí lo ves en pantalla. Ese Rochabús que va a expandir agua a presión, el famoso carro rompemanifestaciones, fue adquirido durante el gobierno de Odría para apagar, para aplastar, para terminar contra cualquier protesta. Y eso era antes. Pregunta a tus abuelos, pregunta a tus padres. Lo conocían con el nombre del Pinochito también, ¿no? Simplemente el Rochabús, ¿no? Que extendía, expandía agua a presión para romper todo tipo de manifestaciones. Este fue un instrumento, ¿no? Represivo introducido por el régimen odriísta que rompía manifestaciones contra el gobierno. Promulgó una ley, la llamada Ley de Seguridad Interior. ¿Qué quiere decir? Suspendió las garantías. Oiga, señor, hoy en día Yair, Oscar, Rose, Lorena, Anaís, César Uribe, podemos andar por la calle, libre tránsito, y nadie nos puede detener, salvo que estemos en una acción o una situación de fragancia. Nadie nos puede detener. Sí nos puede detener con una orden judicial, pero nadie puede atropellar nuestra libertad. Miren ustedes, pero en aquel tiempo de Odría, para evitarse eso, viene un policía, me interviene, digo, ¿qué pasa? Usted está rompiendo mi tranquilidad, mi derecho constitucional al libre tránsito. Hoy día le puedo decir, porque está vigente la Constitución, está vigente, está garantizado ese derecho, porque está plena la Constitución. Pero ¿qué cosa hizo Odría? Para que nadie reclame, como dijo César Uribe, ¿qué cosa? Suspendió las garantías personales, o sea, suspendió la constitución política, se puso a un lado para que nadie pueda reclamar. Mataban a alguien y no pasaba nada, porque no había qué cosa, no había garantías, no había garantías constitucionales, más aún personales. Y eso se hace cuando hay un gobierno de facto, cuando hay un gobierno así de golpe, ¿no? Cuando hay un gobierno militar, la correa bien puesta, los pantalones bien puestos, ¿no? Y todo marcha bien. Lo que quiso Odría fue enderezar al Perú, fue encaminarlo bien, fue direccionarlo bien, y la única forma era la represión. Hay gente que le gusta que le traten, ¿no? De manera fuerte,
con carácter, no sirve ser muy pasivo, sino a veces la gente se pasa más allá de la mano, llega hasta el brazo. Entonces, eso quiso Odría con nuestra sociedad peruana. Al peruano, soy peruano con orgullo, y tú también, hay que hablarle hasta 2, 3 veces. Hay que decirle al hijo, no estudies para que estudie. Hay que decirle, pórtate mal para que se porte bien. Porque si le digo, pórtate bien, se porta mal. Si le digo, estudia, no estudia. Si le digo, toca, no toca. Si le digo, no toques, toca. Hay que hablar al revés. Y hay que hablar 2, 3 veces. ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces, eso quiso Odría. Quiso una sociedad completamente distinta, enderezada, encaminada. La única forma, la forma dura, la represión. Como te dije hace un instante, fue elegido presidente constitucional en 1950, ganando las elecciones, pero unas elecciones entre comillas, pues, unas elecciones amañadas, unas elecciones fraudulentas, unas elecciones direccionadas y también manipuladas. De esa manera ganó las elecciones Manuel Apolinario Odría. Y ahí está el Rochabús, pregunta a tus padres. Viene el Pinochito, viene el Rochabús, el carro rompe manifestaciones en nuestra ciudad capital. Políticas sociales del ochenio. Se van a realizar obras llamativas. Vamos a dar buena carita. Y de carácter social que demostraron al pueblo que el gobierno se preocupaba por ellos. Existió, miren, influencia de una política occidental en pos de crear un estado de bienestar. Fue un gobierno modernizante, por lo que se puede denominar dictadura con desarrollo. Lo dijo así el gran maestro Jorge Basadre Grossman. Destacan, ¿qué cosa? Grandes unidades, la creación y construcción de grandes unidades escolares y vecinales también. Ustedes conocen Matute, ¿no? El barrio de La Victoria. Claro, fue creado nada más y nada menos por este personaje Manuel Apolinario Odría. Ampliar la cobertura del seguro social fue una de sus metas. Incrementar el salario a las Fuerzas Armadas y a la policía, perfecto, bingo para ellos, gracias, Odría. Construcción de hospitales para mejorar el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y se crea también nada más y nada menos el gigantesco hospital Edgardo Rebagliati, que está ubicado acá en Lince, Jesús María, ¿no? Se construyeron grandes unidades escolares, como la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, que está en Surquillo, como la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal, que está acá en Lince, como la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte, que está en Miraflores. Miren ustedes, grandes unidades escolares con docentes de primera. Los docentes de antes no eran como hoy. Mira, tú es cierto. El docente de antes tenía vocación, los de hoy también tienen vocación. Yo soy maestro de vocación. Si volvería a nacer, docente, profesor sería otra vez. Miren ustedes, con mucho orgullo. En aquellos tiempos el profesor era saco y corbata, elegante, con sombrero, muy elegante. Los profesores eran modelo de los estudiantes. El estudiante veía al profe, oye, el profesor de aquel tiempo no se dejaba decir profe, tenía que decirle profesor. Hoy en día, profe, no, eran tiempos distintos, eran profesores muy elegantes, hoy también, por supuesto, pero estos profes de aquellos tiempos eran profes que lucían, ¿qué cosa? Elegantemente, porque eran reflejo de sus estudiantes, y eran maestros como los de hoy, de vocación. Y la universidad formadora de esos maestros de todo tiempo va a ser nada más y nada menos la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Miren ustedes, ¿no? Ahí se forma, pues es el alma mater del magisterio nacional. Miren ustedes, ¿qué más? Se dieron construcciones de grandes unidades escolares, así como también se aplicó una política asistencialista, ¿no? Y vamos a llamar así, se promulgó el derecho al voto femenino. Por vez primera, la mujer, con mucho respeto, iría a las urnas. Por vez primera, la mujer va a sufragar en estas elecciones, ya en 1950. Miren ustedes, se construyó, señores, nada más y nada menos, el coloso del José Díaz, el Estadio Nacional. Miren, ¿cuándo? El Estadio Nacional
durante los tiempos, nada más y nada menos, de Manuel Apolinario Odría. La pregunta que dice el doctor Jorge Basadre: ¿por qué se llamó a este estadio nacional José Díaz? ¿Quién fue José Díaz? Oye, se ha investigado, se ha buscado, mira, y se sabe que José Díaz no fue deportista, no practicó ninguna disciplina deportiva. Fue un soldado que participó en la guerra, soldado raso, que participó en la guerra con Chile. Y se le puso ese nombre. Hasta el día de hoy es una leyenda negra. Solo Odría, que en paz descanse, sabe por qué se bautizó a este estadio como el Coloso de José Díaz. El Estadio Nacional, inaugurado el 27 de octubre de 1952 y remodelado a partir del año 2011, ¿no? Hasta el día de hoy. El Coloso de José Díaz. ¿Qué más? Miren ustedes, una atracción completa. ¿Ven ustedes al frente en pantalla qué estamos observando? Hoy, una sede del Poder Judicial. Hoy, una sede donde albergan jueces, miren, que administran la justicia en nuestro país, ubicado en el centro de Lima, en el ex parque universitario, entre la avenida Grau y la avenida Bancay. Ahí, ¿qué cosa? Se creó este edificio gigantesco hasta el día de hoy, como el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Ahí funcionaba, hoy ya no funciona ahí. Hoy funciona acá en San Borja, cerca de la Biblioteca Nacional, la nueva Biblioteca Nacional. Esto hizo Odría. El Ministerio de Educación fue dotado de un moderno edificio situado en el ex parque universitario, en la casona, frente a la casona de San Marcos. Actualmente, como te dije hace un instante, hoy es sede, ¿no?, del Poder Judicial. Hoy alberga jueces ahí que administran la justicia para todo nuestro país. Miren ustedes, dicho sea de paso, en los tiempos de Odría se establece el día 6 de julio como el Día del Maestro. El Día del Maestro, ¿no? 6 de julio de cada año se le rinde un homenaje a los maestros de vocación de nuestro país. Ser maestro es, miren ustedes, ser maestro, primeramente, es ser maestro de vocación. Ser maestro es haber sido formado para poder enseñar, para brindar y transmitir conocimientos. Ser maestro es ser modelo, ¿no?, de la sociedad. Un maestro, oye, la imagen de un maestro es como un vaso de cristal. Ese vasito se cae, se raja, se rompe, olvídate, ya por más buen pegamento que haya, siempre se va a ver que ese vaso pues se ha roto, ¿no? Así es la imagen del maestro. Por eso el maestro de vocación tiene que ser muy cauto, muy diplomático, buen al estilo y sobre todo ejemplo de vida. El maestro se forma 5 años en una universidad, logra egresar de una universidad, se titula, saca su grado académico de bachiller, se titula como licenciado en educación en las distintas especialidades, estudia un posgrado, una maestría y luego estudia un doctorado. Qué bonito es llamar al maestro, maestro, doctor o magíster también, ¿no? Entonces son los grados y títulos académicos pues que un maestro logra. Y el maestro debe ser aplaudido, reconocido, ¿no?, por los estudiantes. La pasión del maestro pues es definitivamente enseñar. Así es. Bien, entonces establece el día 6 de julio como Día del Maestro a nivel nacional. El maestro reconocido. Seguimos entonces, se prosiguió con una política de construcción de viviendas populares, tanto para obreros y tanto para empleados. Empleados de saco y corbata. Miren ustedes, en todo el país. Acá vamos a hablar de viviendas que se van a construir para los obreros, como en Matute, por ejemplo, y ahí está, lo vemos en pantalla, ¿no? En Santa Marina y en La Perla, en el Callao, vamos a encontrar también, ¿qué cosa? Viviendas populares para los trabajadores, tanto obreros como empleados, ¿no?
Se va a construir también un centro vacacional en Guampaní para el esparcimiento de las familias. Todo el mundo en aquel tiempo, cuando quería ya sentir el sol, a Guampaní. De ahí aparecen ya los famosos paseos que siempre se acostumbran a realizar. Y acá tenemos una fotografía que me la ha proporcionado Oscar Quincho, ¿no? Donde se observa el Cerro San Cosme en La Victoria, fundado el 24 de septiembre, así es, de 1948, 49, 50, ¿no? Ahí está el populoso Cerro San Cosme, creado, ¿no?, durante el gobierno de Odría, para definitivamente, pues, dar ese derecho de hábitat a nuestra sociedad que crecía cada vez más y más. Miren usted, se ejecutó un vasto plan de construcción de locales escolares, te dije, a nivel nacional. Las grandes unidades escolares. Hoy estos colegios, mi apreciado estudiante, son colegios emblemáticos, ¿no? Como el Ricardo Palma, como el Mercedes Cabello, como el Elvira García, como el Juan Alarco de Danner, como el Alfonso Ugarte, como el Colegio Ricardo Bentín, y así distintos colegios, miren ustedes, que hoy son colegios ya emblemáticos, creados en aquel tiempo por este personaje llamado Manuel Apolinario Odría. Y ahí está, vemos en pantalla, en 1948 se crea el colegio Melitón Carvajal. ¿Y tú sabes quién fue Melitón Carvajal? ¿Sí? Yair Rivas. ¿Sabe quién fue Melitón Carvajal? ¿Se recuerda de este personaje en algún momento de la historia nacional? Yair Rivas. Yair Rivas. Un teatro. ¿Teatro? Un teatro, me suena. Melitón Carvajal fue marino. Conoció a Miguel Grau, fue compañero de Grau y murió nada más y nada menos en el famoso combate de Angamos. Miren ustedes. Yair Rivas, seguimos con usted. ¿Usted se recuerda de Alfonso Ugarte? Claro, profesor. Muy bien. ¿Dónde encontramos a Alfonso Ugarte? ¿Cuál fue el hito característico de Ugarte? Fue coronel, perfecto, era el joven más adinerado en la historia durante la guerra con Chile, dejó a su novia, dejó su fortuna, dejó su casa, formó su propio ejército, compró armas y peleó por el Perú. Y lo más importante, ¿sabes qué cosa es, Yair? Se enamoró tanto de su pabellón nacional que no aceptó que nuestro pabellón nacional que flameaba en Arica caiga en manos de los chilenos. Por esa razón agarró el pabellón nacional, nuestra bandera, mira, y se lanzó de lo más alto del morro de Arica y se lanzó al vacío, salvando, ¿qué cosa? Nuestra bandera de caer en manos de los chilenos. ¿Tú lo harías? Miren ustedes, solo un personaje como estos enamorados del Perú lo hicieron. Y uno de estos fue nada más y nada menos que Alfonso Ugarte, ¿no? ¿Qué más tenemos? Se realiza un importante plan de construcción vial, mejorando carreteras existentes y abriendo otros hacia el interior e interior del país. Miren ustedes, ahí estamos observando aquellos autos de aquel tiempo. Es que antes había más gente que carros, ahora hay más carros que gente, ¿se dan cuenta, no? Imagínense, ustedes saben qué cosa es transitar, quienes conducimos en hora punta, como se le llama, es estresante. Demasiados autos, demasiada congestión vehicular. Es que hoy, pues todo el mundo pues tiene un vehículo, ¿no? Para poder trasladarse de un lugar a otro lugar. Y ahí está una fotografía que ha tomado Oscar Quincho, ¿no? Al hospital Edgardo Rebagliati Martins, ¿no? Hoy perteneciente de salud. Este hospital, Yair Rivas, este hospital Lorena Jesusi, se va a construir en los tiempos de Odría, pero se va a construir para los empleados. Y para los obreros se va a construir otro hospital que está en la avenida Grau. Muy distinto. ¿Y cómo se llamó ese hospital construido para los obreros? Que está en toda la avenida Grau. Este es el Rebagliati.
Miren ustedes, construido para el empleado. Es el famoso hospital ex empleado, ¿no? Si nos damos cuenta y quienes hemos ingresado a este hospital, yo tuve la experiencia de conocer el Rebagliati por fuera y por dentro, ¿no? Y la verdad que parece una clínica, porque fue construido para los empleados. Miren ustedes. Se creó el Centro de Altos Estudios Militares, llamado el CAEM, que está ubicado acá en Chorrillos, un centro de formación superior para oficiales de las Fuerzas Armadas, no solamente de la PNP, sino de las Fuerzas Armadas. Y cuando hablo de las Fuerzas Armadas, estoy hablando del Ejército, de la Marina y la Fuerza Aérea del Perú y como fuerza auxiliar, la Policía Nacional. ¿Para qué, profesor? Para estudios de carácter político-social como parte de nuestra defensa nacional. Y acá, finalmente, ya llegando al final de nuestra modesta y humilde clase por tu profesor César Uribe, acá te estoy mostrando una fotografía que también me lo ha proporcionado Oscar Quincho, el frontis de la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta universidad, miren ustedes, se va a modernizar durante los tiempos de Odría y se le va a dar ese look que tú estás observando. Mi respeto a todo estudiante de la UNI. Acá se forman los ingenieros en el Perú y qué orgullo sentirse como profesor que tenemos exalumnos en esta casa de estudios, ¿no? Y un saludo nada más y nada menos para Eric Alegría, ¿no? Alegría Acevedo, estudiante de Uribe School de Villa El Salvador, que rompió récord y hoy pues ya está a más de mitad de carrera en esta prestigiosa universidad. A Luis Injante Castro, también estudiante de ingeniería en esta prestigiosa casa de estudios llamada la UNI. A Rolando Tapia, su profesor de química que les está enseñando, él también pues cursó estudios en esta prestigiosa universidad de ingeniería. Mi respeto para los ingenieros en el Perú. ¿Correcto? Política económica del ochenio. No te olvides que fue direccionada netamente para los Estados Unidos con la exportación, Miren ustedes, mayores exportaciones, ¿no? En centros mineros como Marcona, Cerro de Pasco, miren ustedes, y también las pesqueras, ¿no? Y también aspectos petroleros que van a sacar al Perú adelante en su economía. La economía dice que va a tener un modelo norteamericano. Por esa razón, Odría llama al Perú una misión norteamericana presidida por Julius Klein. ¿Para qué? Para enseñar una política liberal económica en nuestro Perú y así mejorar, ¿qué cosa? Nuestra economía y salvarla de una futura crisis económica. Es así como llegó a su fin el gobierno de Manuel Apolinario Odría. ¿Se entendió la clase, mis apreciados estudiantes de quinto año de secundaria? Oscar Emilio, Yair Rivas, Lorena Jesusi, Anaís Caicho, Ángel Estrella, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haberme escuchado y por aprender algo más. Yo también aprendo de ustedes, yo también aprendo de esta clase. Gracias a todos y cada uno de ustedes, tu profesor de siempre, César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Gracias, un buen día. Muchas gracias.